Bienvenidos a un video de Derecho Procesal Público colombiano. En esta oportunidad podrás aprender sobre los medios de control en la administración pública colombiana. Mi nombre es Duiber Arley Clavijo y soy estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio. En esta oportunidad me dirijo a ustedes con el fin de explorar un tema tan importante en el estudio del derecho procesal administrativo colombiano, y se tratará de los medios de control. Este video, que se hace con ocasión del fungir como parte del proyecto final para cumplir con la competencia y así alcanzar los objetivos del curso dirigido por el Dr. Héctor David Gutiérrez. A manera de introducción, quiero dejar un par de conceptos claros para el mayor entendimiento del tema abordado. Y con esto, preparar el escenario para hablar de los medios de control a detalle. En este video abordaremos la simple nulidad, nulidad de restablecimiento del derecho, reparación directa, nulidad electoral, repetición y las controversias contractuales. Entonces, el primer concepto del que deseo dejar claridad es el derecho a accionar, el cual es uno y único como una de las manifestaciones del derecho fundamental al acceso a la justicia. Los medios de control como derecho a accionar constituyen una adecuación al fin que se destinan. Se trata entonces de acción jurisdiccional contencioso administrativa que se ejerce mediante los estatutos medios de control. El segundo concepto es referente al marco legal. Cabe recordar, los medios de control están contenidos en la Ley 1437 de 2011, también conocidos como Código de Contencioso Administrativo, y de ahí partiremos para la explicación del tema. Y la tercera y última precisión, aunque el título tercero del CEPACA consagra la expresión medios de control como lo hacía en el título sexto del anterior Código Contencioso Administrativo, se suprime en cada caso la expresión acción al considerarla antitécnica, ya que el referido código regula verdaderas pretensiones. En opinión del Dr. Félix Hoyos en el 2016, con el CEPACA se supera el término acción y se constituye por pretensión o simplemente medio de control. Y con esto ya establecido procederé a indagar sobre cada uno de los medios de control antes mencionados. El medio de control que les voy a hablar a continuación es el medio de control de simple nulidad. Según el contenido del artículo 137 del CEPACA, toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando haya sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o en desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, o mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos. Primero, cuando la demanda no persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. Segundo, cuando se trate de recuperar bienes de uso público. Tercero, cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico. Cuarto, cuando la ley lo consagre expresamente. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente. El medio de control de nulidad tiene como propósito el mantenimiento y conservación del ordenamiento jurídico según un juicio de legalidad que realiza sobre el acto administrativo en relación con normas jurídicas de jerarquía superior. Como regla, procede la nulidad contra actos administrativos de carácter general
y excepcionalmente contra actos de naturaleza particular y no tiene término de caducidad. Ojo, no tienen término de caducidad. Esto quiere decir que en cualquier tiempo se puede incoar el medio de control, es decir, no se requiere de haber interpuesto los recursos que procedían contra el acto o haber celebrado conciliación extrajudicial. La nulidad y restablecimiento del derecho. El inciso cuarto del artículo 137 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagró la posibilidad de demandar la nulidad de actos administrativos de contenido particular. El ejercicio de esta pretensión está enmarcado en las reglas contempladas en los numerales 1 y 4 del mencionado inciso. Según el numeral 1, no se puede pedir la nulidad de un acto administrativo particular cuando con la demanda se persigue el restablecimiento de un derecho o cuando de la sentencia de nulidad se produce el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. Si ello ocurre, el juez deberá tramitar la demanda conforme a las reglas de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, admitiendo la previa comprobación de los requisitos de procedibilidad. Las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho tienen por finalidad restablecer el orden jurídico que ha sido quebrantado por la administración al expedir actos administrativos que infringen normas de carácter superior. En cuanto a la caducidad, al medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho tiene un término de 4 meses desde el día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo. La reparación directa. El medio de control de reparación directa pretende resarcir los daños antijurídicos generados en la ejecución de un acto administrativo o aquellos que resulten de su revocatoria directa o anulación. Su caducidad es de 2 años. Desde el día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo. Está contemplada en el artículo 140 del CEPACA. Nos indica que en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulte perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. En todos los casos en los que la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por el cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño. Medio de control, nulidad electoral. La nulidad electoral le otorga al demandante la carga procesal de impugnación del acto administrativo y lo obliga a determinar el concepto de la violación como requisitos adicionales a la mayoría de las acciones públicas en términos de la Corte. El requisito de procedibilidad que instituye el acto legislativo 01 del 2009, contenido en el artículo 237, numeral 7 de la Constitución Política, debe agotarse antes de la declaratoria de elección y es en ese momento donde se debe alegar todas las irregularidades de las votaciones o escrutinio. La nulidad electoral está contemplada en el artículo 137 del CEPACA
que al tenor literal nos indica que cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como a los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. En las elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios deberán demandarse junto con el acto que declarará la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección. En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998. En cuanto a su caducidad, es de 30 días desde el día siguiente a la audiencia pública de elección y en los demás casos desde el día siguiente a la publicación del nombramiento, si requiere confirmación a partir del día siguiente. Vamos con el medio de control de repetición. Este medio de control está consagrado en el artículo 142 del CEPACA y nos indica que cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño. ¿Claro hasta ahí? En cuanto a la caducidad, es de 2 años contados desde la fecha de pago o vencimiento para el pago. Como lo informa el Consejo de Estado, con la Constitución del 91, fue que la jurisprudencia implementa el principio de economía procesal para vincular mediante la figura de llamamiento en garantía a los funcionarios que con su conducta dolosa o gravemente culposa cometieron la responsabilidad de la entidad pública. Por ello, en virtud del artículo 90, debería el Estado responder. Controversias contractuales. Contemplado en el artículo 141 del CEPACA, indicando que cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Asimismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando éste no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o en su defecto del término establecido por la ley. Cuando termina el plazo de ejecución de un contrato estatal, uno de los temas que requiere más atención es el conteo del término de caducidad para presentar la acción de controversias contractuales. Este tema cobra mayor relevancia cuando el contrato estatal requiere ser liquidado, debido a que existe una relación directa entre el término
para liquidar un contrato y el conteo de la caducidad de este medio de control. Este medio de control permite que se declare la existencia o nulidad de un contrato, de igual manera que se hagan las declaraciones condenadas o restituciones consecuenciales y que se ordene su revisión para reclamar el incumplimiento de un contrato y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, que se hagan otras declaraciones y condenas. Bueno, eso es todo por hoy. Con este me despido y les agradezco la atención prestada. Muchas gracias.